Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Con él y hoy estamos con Camilo. Camilo nos va a contar toda su historia, todo el testimonio que él tiene desde que viajó desde Colombia hasta Australia, cómo hizo cómo Dios abrió las puertas para que su familia estuviera hoy con él, con todo este proceso, cómo Dios lo ha respaldado. Entonces, hola Cami, ¿cómo estás? Hola André, ¿qué tal todo? Bien, bien, muchas gracias. Entonces, Cami, cuéntenos acerca de toda este aventura, todo este viaje, todo lo como Dios te ha llevado en todo este tiempo. Bueno, yo creo que la historia es, es bien larga o es de hace mucho tiempo atrás. Yo recuerdo que para cuando yo estaba en la universidad, di tú, no sé, 2016 quizá, o 2017, eh, hubo varias oportunidades en las que, digamos que tuve la oportunidad de viajar al extranjero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de ellas fue yo estaba haciendo ya, planeando mi tesis de la universidad. Y la tesis que yo estaba haciendo, justo una universidad en Francia, la estaba haciendo del mismo modo. Entonces mi docente o la docente a cargo de mi tesis me decía, oye, si te vas para Francia, te vas becado porque ellos tienen esa misma tesis y la idea es como unir lazos. Ponte a estudiar francés, me decía. Entonces me acuerdo que en ese momento yo dije, no, no, pues le oré a Dios, toda la cosa, y en ese momento fue un no rotundo. Pero me acuerdo que desde ese momento como que Dios era hablándome y diciéndome, yo te voy a llevar a una tierra diferente de la que tú eres. Y así pasó, digamos, antecitos de pandemia, como en el 2019, 2020 también tuve la oportunidad de viajar a Boston, de trabajar en Boston como psicólogo, pero bueno, llegó pandemia, todo se cerró, todo fue caos, ya sabes cómo fue eso. Y aunque estuve muy cerca, no pasó. Y aún así Dios seguía diciéndome, tú vas a estar fuera de tu país. Y me acuerdo que en la iglesia me decían que ellos me veían, yo soy psicólogo, entonces en la iglesia me decían, yo te veo de bata y con banderas de muchos países a tu alrededor. Y siempre estaba esa palabra, como tú vas a estar en el extranjero, tú vas a estar en el extranjero. Sin embargo, mira que no era como tal mi sueño, o sea, yo no lo soñaba ni lo deseaba. Realmente para mí era como, está bien si me lleva, o sea, claramente uno saliendo de un país latino sabe que salir a un país, Europa, América, Australia o lo que sea, es de alguna forma como generar un cambio positivo si de alguna forma se quiere, ¿no? Como estos países ofrecen una serie de cosas que claramente en Latinoamérica no hay. Entonces, bueno, no era mi sueño como tal, pero sí, mi esposa lo soñaba mucho. Mi esposa todo el tiempo era, vámonos fuera del país, yo quiero irme a otro país. Mi esposa siempre lo estuvo soñando. Y en algún momento dije como, bueno, está bien, creo que eso ya fue para el 2000, no sé, como 22 tal vez. Como que dije, bueno, está bien, o sea, no, pues, ¿por qué no? O sea, que se puede perder. Al principio me daba algo de temor, por supuesto, pero yo decía, pues, que se puede perder o que será, que puede serlo porque puede pasar. Y yo sentía, mira, si algo ha tenido Dios conmigo, y yo creo que con mucha gente, es que de alguna forma Él te cumple sueños. Como que tú tienes un deseo, por más mínimo que sea, y Dios te lo cumple. En su tiempo, siendo muy detallista, siendo muy especial, te cumple ese sueño. Antes de venirme para Australia, mi sueño era ser docente universitario. Y cuando ya me iba a venir, o sea, cuando ya tenía todo aprobado, me llaman de la Universidad del Bosque. Yo ya estaba trabajando ahí, pero como en el área de bienestar universitario, o sea, cero, no estaba haciendo docencia, básicamente. Estaba haciendo psicología, estaba haciendo eh, bienestar, investigación, pero no docencia. Y me llama la decana y me dice, necesito, pues, como que des algunas clases. Y le digo, pero me voy para Australia. Y me dice, bueno, ni modo, está bien, que te vaya bien. Y como a las 2 semanas me llama de nuevo y me dice, mira, subí hasta lo más alto de la universidad, hasta donde más se puede llegar, para pedir que tú, por favor, puedas dar las clases virtuales. ¿Te animas? Solamente son 6 meses, me dijo ella. Y yo, de una, o sea, era mi sueño, ¿sabes? Era mi sueño de ser docente y en esa universidad, que fue de donde me gradué.
Y así empecé por 6 meses, eh, siendo docente de la universidad al sol de hoy continúo siendo docente de la universidad de forma virtual, eh, grandes experiencias. Entonces creo que Dios cumple como esos anhelos y esos deseos. Entonces, bueno, básicamente cuando empiezo yo como todo el tema de la averiguación y a ponerlo en las manos de Dios, creo que es primordial, las puertas se abrían de una manera increíble. O sea, como que necesitas tal documento para allá y para allá lo tenía. Necesitas tanto dinero, el dinero llegaba. Por ejemplo, una de las cosas es que uno debe demostrar en su cuenta de ahorros como alrededor de 60 millones de pesos. O sea, uno debe demostrar una buena cantidad de dinero para poder venir. Y yo decía, pero ¿de dónde? O sea, porque más aparte tienes que tener lo de los tiquetes, tienes que tener lo de la visa, tienes que tener lo del curso con el que te vas a venir a Australia. O sea, realmente es una buena cantidad de dinero. Y me acerqué a una persona que incluso cuando estaba en la universidad y en algún momento le dije como préstame 2 millones de pesos que necesito pagar un semestre, recibí un no por respuesta. Yo dije ahorita cómo va a ser cuando yo le diga préstame 30 40 millones de pesos. Va a ser totalmente, va a ser un no, pero pues yo dije tengo que golpear esa puerta porque tengo que empezar por algún lugar. Y apenas golpeé la puerta, me dijo sí. O sea, ni siquiera me preguntó cómo es, para qué es, de qué forma, cómo me lo vas a pagar, cómo me lo vas a devolver, nada. Fue un sí rotundo, te apoyo, etcétera, que yo quedé súper sorprendido. Me acuerdo que incluso quedé tan como en shock que me dieron ganas de llorar y no, pues solamente me había dado un sí sobre una plata que me iba a prestar. Entonces, claro, muchas cosas empezaron a aparejarse. Me acuerdo que justamente en ese tiempo también en la iglesia empezaron a hablar de visiones de camino, de visiones de futuro, de visiones de aprendizaje, de crecimiento. Incluso hubo una prédica como 8 o 15 días antes de que yo viajara para Australia que hablaba sobre Abraham. Sí, normalmente todos conocemos o sabemos que Abraham, Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, estoy sin audio, no te A mí escuché. también me dijo lo mismo Dios, pero me lo dijo cuando yo me fui a Yopal, no sé si recuerdas que yo me fui a Yopal. Me Ujú. dijo, vete de tu tienda de tu parentela. Y le dije a mi mamá, mami, me tengo que ir a un lugar. Mi mamá me miró así, mami, me tengo que ir de la casa. Y me dijo, ¿qué le pasa? Y a la semana, mi jefe me dijo, Andrea, hay un empleo en Yopal, ¿se le mide? Y yo dije, mami, eso era. Me dijo el jueves, ya el lunes ya era. Entonces yo le pregunté a Dios, Dios, ¿este es el lugar donde tú quieres que yo esté en Yopal? Y me dijo, no, busca la ciudad venidera. Y yo dije, ¿cuál será la ciudad venidera? Y pues, no sé, creo que es esta y pues no sé qué va a pasar adelante, pero Dios nos tiene promesas a muchos. Dios es un Dios de promesas, es muy bello, ¿no? Que Él derrama bendiciones a todos sus hijos. Sí, sí, totalmente, totalmente así es. Y que tú sabes que es tuyo porque Dios empieza a hablarte como muy particularmente a ti en algo que tú estás viviendo. O sea, justo como tal como tú dices, como que me llega esta palabra y tú dices, wow, siento que tengo que irme. O sea, como que empiezas a nacer en ti e inmediatamente está la llamada de tu jefe que te dice, véngase y, y luego, ¡pruf! Bueno, entonces esta predica en particular hablaba un poco más allá de esa, vete de tu tierra, tu parentela, que es como la base o lo que, no sé, contempla Abraham. Esta prédica decía que de alguna forma a Dios le gustaba, eh, no le gustaba dejarte estancado, sino que a Dios le gustaba moverte para promoverte y que a veces eso implicaba literalmente como sacudirte todos los planes. Entonces, eso me acordaba, pues que yo ya estaba en la universidad, estaba trabajando, estaba cumpliendo un poco ese sueño también que yo tenía, el ser docente, ya me sentía mucho más estable, pues claro, ya me había graduado, ya había pasado un buen tiempo, ya me había comprado la moto, o sea, digamos que como que estaba en ese crecimiento, cuando siento que de repente es como, vete para Australia y todo se sacude. Ah, bueno, pero entonces había un problema, o no un problema, digamos, en ese momento no lo veíamos como problema, pero lo veíamos como una dificultad a largo plazo, si se puede llamar de esa forma. Y es que la idea, pues no lo saben los televidentes, pero yo estoy casado y tengo 3 hijas. Y cuando sale todo el plan del viaje,
Y si bien tú tienes que tener un dinero cuando tú viajas solo, cuando tú viajas con esposa e hijos, el dinero se triplica, o sea, ya es una cosa fuera de realmente que tú puedes decir, pues si tengo que tener todo este dinero, mejor me compro una casa, o sea, a ese nivel. Si tengo que tener todo este dinero, mejor me compro un apartamento. Entonces, en ese momento nosotros decidimos que yo viajaría solo acá a Australia y que mi familia me esperaría, o más bien, esperaría que yo pudiera traerlos. Y me acuerdo que en ese momento, bueno, eso fue lo que decidimos y todo estuvo bien. Y cuando tú estás allá en Colombia, para ti es muy fácil decir, sí, listo, yo trabajo, yo los traigo, yo miro cómo hago, yo los traigo y es muy fácil. Y de hecho yo veía videos de otros influencers que han viajado acá a Australia y que entrevistaban familias y muchas de esas familias decían, no, yo me demoré 5 años en traer a mis hijos, yo me demoré 4 años, yo me demoré 10 años, así, o sea, eran tiempos larguísimos, pero yo nunca le dije a mi esposa, o sea, jamás, porque yo decía, donde yo le diga a mi esposa que me voy a demorar 5 años en traerla, se va a preocupar, se va a indisponer, se va a angustiar y nosotros ya teníamos el viaje, o sea, el viaje ya era un hecho, no era algo que todavía estuviésemos pensando, sino que ya era un hecho. Y cuando yo llegué acá a Australia, yo venía también con ese pensamiento, con el pensamiento de van a pasar 5 años hasta que yo pueda traer a mi familia. Pero mira qué bonito fue Dios. Y a eso voy también con que aquellos pequeños detalles está Él ahí presente. Y es que cuando yo me despido en el aeropuerto, pues despedirte de tus hijos, despedirte de tu esposa, despedirte de tus papás, despedirte de toda tu familia, es completamente quebrantante. Si la palabra existe, te quebranta mucho. Y en ese momento, bueno, mi hija menor tenía 4 años y entonces es dejar una cosita pequeña que amas con todo tu ser, dejarla y viajar al otro lado del mundo donde ya no la vas a tener. Y me acuerdo que, bueno, obviamente cuando salía, cuando estaba despidiéndome, pues todos llorando, pero ya tú entras a migración, entonces como tienes que dejar de llorar porque hay un montón de cosas que hacer, porque tienes que pasar papeles, que el pasaporte, que las maletas, o sea, ya empieza todo un corre-corre, toda una locura, que eso hizo que incluso yo casi que llegara tarde, llegué súper al final. Y cuando llego ya a tomar el vuelo, me dicen, oye, te falta tapabocas y ya vamos a cerrar, entonces apúrate. Entonces corra otra vez de vuelta, busque tiendas, busque una droguería, alguien que por favor me regalara un tapabocas. Y bueno, lo conseguí, pero todo eso ayudó que cuando yo llegara, el avión estuviese tan lleno que me dijeran, sabes que mira, ya vamos a cerrar hasta aquí en primera clase. Y para mí fue muy chistoso porque me acuerdo que yo iba viajando, ese viaje fue de Colombia a Bogotá, a Londres, fueron como 10 horas y las 10 horas estuve pues llorando, pero me sentía como ese meme que dice, la plata no te compra la felicidad, pero te ayuda, porque claro, yo iba llorando, pero iba súper cómodo, en una silla grandísima para mí solo, las azafatas trayéndome comida súper fina, entonces fue bastante bonito en ese momento. Entonces, bueno, pues nada, yo llegué acá a Australia, yo estaba con ese pensamiento de, para que yo traiga a mi familia va a pasar por lo menos un año, 2 años, 5 años, no lo sé. Pero mi esposa siempre me decía como, no, tranquilo, ya ahorita en 6 meses nosotros vamos, porque claro, en ese momento hubo tiempos donde, claro, estaba toda la emoción de qué rico, un país nuevo, un país diferente, estoy aprendiendo inglés, entonces tú estás hablando tu idioma todo el tiempo, estás hablando en inglés, entonces es bien interesante, pero por otro lado es, ahora llego a mi casa, estoy solo, es un sábado, estoy solo, o algo, a mí me pasaba algo, y es que yo salía del trabajo, yo trabajaba los sábados, salía del trabajo el sábado, iba a coger el bus para mi casa y en ese trayecto yo alcanzaba a pasar por la playa y ahí hay como un parquecito para niños de agua y veía los chorritos de agua como salían del suelo y todos los niños corriendo y para mí eso era durísimo. O sea, yo decía, Señor, por favor, yo quiero que mis hijas estén acá jugando en este parque. Yo quiero que mis hijas vengan a mojarse con estos chorros de agua. Iba a la iglesia y lo mismo, salían los niños, las familias, decía, Señor, por favor, yo quiero que un día mis hijas estén corriendo acá en esta iglesia por todo lado como lo están haciendo estos niños. Y cualquier cosa. Fue fin de año, por ejemplo, porque yo el año pasado,
que fue fin de año 2023, o sea, fin de 2022, inicio de 2023, pues lo pasé solo. Y en fin de año, pues todas las familias, todos los niños, y yo decía, quiero que mis hijas estén acá, quiero que mis hijas estén acá, quiero que mis hijas estén acá. Y cuando empiezo a hacer toda la averiguación, todo el proceso para saber cómo poder hacer para traerme a mi familia, pues los abogados migratorios no me bajaban de 2 años. Me decían, espérate 2 años, primero estudia, espérate 2 años, haz una cosa, haz la otra, ahorra, ve de vacaciones a Colombia y vuelves y continúa 2 años, pero debes esperar. O sea, mucha gente, muchos abogados me decían, espérate. Y los abogados que me decían, espérate, otros ni siquiera me paraban bolas. De una yo llamaba y decía, mira, es que estoy averiguando porque mis 3 hijas y mi esposa están en Colombia, no me paraban bolas, me decían, sí, te devuelvo la llamada, no me llamaban, yo les escribía, no me respondían, me dejaban en visto, o sea, fue toda una odisea, yo sentía la presión tan grande que era, no, no puedes traer a tu familia, no puedes traer a tu familia. Y lo que te decía ahorita, tú de alguna forma, estando en Colombia, dices, sí, yo viajo y viajo solo y no pasa nada y tienes la fuerza para decirlo estando allá, pero cuando estás acá y ya pasaron 4 meses, tú ya lo ves diferente, lo sientes diferente. Y cuando todo el mundo te dice, ven, aparte de estos 4 meses que ya esperas, tienes que esperar ahora 2 años más, ya lo ves oscuro por donde lo mires. Entonces, mm, me acuerdo que un día, esto es algo increíble, creo que yo no llevo muchos años de conocer a Dios, pero yo, no sé, unos 7 años, 8 años, pero esto creo que es lo mejor que pude haber vivido y es que un día estaba yo literalmente con el corazón totalmente destrozado. Llego a casa súper cansado del trabajo, me arrodillo y le digo, Dios mío, yo me voy a volver a Colombia porque yo no puedo estar más sin mis hijas, yo extraño mucho a mis hijas, yo extraño mucho a mi familia y nuevamente no es tanto como extrañar a tu mamá, a tu papá, sino es el tema de cuando a mí me dicen tienes que esperar 2 años, es decir, mi hija de 4 años la veré de 6 7, mi hija de 11 la veré a los 13 14 y mi hija de 13 la veré a los 15 16 años. Entonces es todo lo que me voy a perder y empiezas a darte cuenta que realmente es verdad que el dinero no lo paga todo, que la comodidad no lo paga todo, que el país de primer mundo no lo paga todo, sino que estas cosas pequeñas como tu familia, estas cosas pequeñas como ir a un parque con tus hijos, estas cosas pequeñas de comerte un helado con tu mamá, de salir a dar una vuelta con tu hermano, valen más que cualquier cosa en la vida. Ahí es cuando tú dices, es cierto, esto vale más que cualquier cosa. Entonces yo, claro, llego destrozado y le digo, prefiero 1000 veces ser pobre en Colombia, diciéndolo en esas expresiones porque pues estamos con Dios, pero prefiero ser pobre en Colombia y estar con mi familia que ser un millonario en Australia y estar solo. O incluso porque me lo alcancé a cuestionar, como construir una familia nueva, o sea, ¿cómo es eso? Porque el tiempo pasa y cómo es eso, y mi familia ya, y si no los traigo jamás, o sea, era todo un tema. El caso es que estaba completamente quebrantado y le digo, me voy, me voy, me voy para Colombia, me voy para Colombia. Y en ese momento estaba llorando como cuando un niño llora inconsolablemente, o sea, estaba hipeando y todo como así, o sea, era inconsolable. Y en algún momento Dios se acerca a mí y me dice, entiendo lo que sientes porque tú eres mi hijo y yo te extraño cuando tú no vienes delante de mi presencia. Para mí fue como pasé de estar llorando pero amargamente, o sea, el que me está escuchando, imagínese un llanto amargo, como si te acabaran de decir tu mamá acaba de fallecer, ese llanto de que tú estás con todo tu corazón desgarrado, era un llanto desgarrador. Y de un momento a otro Dios se acerca a ti y te dice, entiendo lo que estás viviendo, porque tú que eres mi hijo me haces falta cuando no vienes delante de mi presencia. Yo quedé completamente pasmado, o sea, quedé como, pasé de ese llanto desgarrador a pasmado completamente. Entonces, claro, en ese momento yo entendí que si Dios me amaba tanto, a tal punto de que me extraña, y si Dios entiende lo que estoy sintiendo, eso quiere decir que Dios iba a hacer un milagro para traer a mi familia. O sea, en ese momento lo entendí.
No sabía cómo, no sabía de qué forma, no me imaginaba de qué manera lo iba a hacer, pero sí sabía que iba a ser un milagro por esas palabras tan fuertes que me dio de yo sé, de yo entiendo, yo comprendo. El caso, bueno, ese día quedó así, yo pues ya era noche, me acosté a dormir, etcétera. Y empezaron a pasar unas cosas súper curiosas y fue empezar a hablar con gente con la cual yo jamás había hablado, con la cual jamás había interactuado. Y alguno de ellos me decía como oye, mira que en este momento hay una visa que está habilitada para extenderse completamente gratuita. ¿Cómo es eso? Entonces empiezo a leer, empiezo a investigar. Esto es 2023, esto fue enero del 2023. Empiezo a investigar y es algo que se llama visa COVID. Y yo, visa COVID, pero estamos en pleno 2023, ya todas las fronteras están abiertas, ya no hay confinamiento, ya no hay COVID, ya no hay nada. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que esa visa COVID la habían habilitado en el momento de COVID de pandemia en el 2020 para aquellas personas que estaban acá estudiando, trabajando, lo que sea, y que cuando se llega la pandemia no tienen la capacidad de devolverse a su país y entonces deben mantenerse acá en Australia. Y se habilitó la visa COVID. Pero no sé, o sea, no, yo a este punto no le encuentro explicación de por qué en pleno 2023 esa visa está abierta. Empiezo yo, más allá de Dios, yo decía, esto es completamente de Dios. Empiezo a hacer toda la averiguación, empiezo a hacer todo el proceso y me doy cuenta de que, o sea, haz de cuenta, si para traer a mi familia necesitaba 100 millones, antes, con la visa COVID para traer a mi familia no necesitaba absolutamente nada, nada. Porque esta visa tenía algo particular y es que Australia quería hacer reunificación familiar. Entonces, tú podías agregar a tu familia a la visa y si tu familia estaba fuera del país, podían venir con esta visa. Pues igualmente me pasó algo similar y es, empecé a escribirle a todos los abogados migratorios con los que había hablado antes y les dije, quiero aplicar la visa COVID, quiero hacer todo este proceso y me dicen, no, no es posible, o me cobraban un valor también supremamente alto y sentía como ese obstáculo de no, no, no visa COVID, no visa COVID, pero por intermedio de los abogados migratorios. Que yo dije, bueno, pues lo voy a aplicar por mi propia cuenta porque claramente nadie me quiere como ayudar, así que lo voy a hacer por mi propia cuenta. Apliqué por mi propia cuenta y es que realmente cuando tú traes hijos menores de edad, tú debes pagarle la de educación por mínimo 6 meses y en algunas ocasiones piden el año entero. Y aquí un año escolar para un extranjero te cuesta por niño alrededor de $10.000. Entonces yo decía, claro, tengo 3 hijas, entonces son 10, 20, $30.000. Más aparte tengo que tener los tiquetes, que unos tiquetes realmente son costosos, o sea, tienes que atravesar literalmente el mundo entero para poder llegar acá. Entonces yo decía, aparte de los $30.000 tiquetes, no sé, ponle tú $15.000 más o $10.000 más, ya eran $40.000. Tienes que pagar un seguro que te cubre todo un año, que también vale un montón de plata. Entonces yo decía, ¿de dónde saco yo $60.000 de la noche a la mañana? Yo gano esto, gasto esto, ¿cómo ahorro $60.000 en 6 meses? O sea, todo eso era la presión que yo tenía como para que se entienda un poco ese trasfondo. Yo decía, ¿de dónde yo me saco $60.000? Y me acuerdo que en eso yo llevaba ya 4 meses trabajando y ahorrando y yo en esos 4 meses había ahorrado $10.000. Yo decía, voy a necesitar mucho más para poder ahorrar $60.000 y no, y además que, bueno, porque tú tienes que pagar toda la educación de los niños, pero más aparte tú tienes que pagar también tu visa y tu estudio. Y aquí una maestría no baja de, no sé, $30.000 el semestre o el año. Entonces, claro, todo eso se sumaba y hacía un montón de plata. Y cuando yo estaba averiguando el tema de la visa COVID, encuentro que por ser una visa, digamos, dada por el gobierno le paga la educación a tus hijos y más aparte tú no estás en la obligación de estudiar. Así que cuando te digo que lo que yo creía que necesitaba, que eran $60.000 mínimo, pasó de ser $60.000 a los $10.000 que yo tenía, que era para simplemente los tiquetes de venida. Fin. Me tocó aplicar por mi propia cuenta, hice toda la aplicación, hice toda la gestión
Ellas empezaron el proceso en Colombia, se empezaron a hacer los exámenes médicos, empezaron a hacer como todo ese proceso de espera y al mes quizá, pues nos llega la visa aprobada para mi familia, para mi esposa, mis tres hijas. De una fue como compremos tiquetes de inmediato, o sea, eso fue, quiero que estén ya acá. Y literal, o sea, nosotros nos aplicaron, nos dieron la visa como en abril y ellas llegaron como en mayo. Pero mira que incluso esa dificultad también, que eso es lo especial, siento yo, es lo especial de Dios, esa dificultad de que ningún abogado migratorio quisiera ayudarme con la aplicación de visas, me ayudó a que yo tuviera que leer sobre visas, a que yo tuviera que estudiar sobre cómo hacer una aplicación, cómo entrar a la plataforma, los tipos de visa, bueno, todo eso. Y eso hizo que yo pudiese ayudar a muchas personas a mi alrededor. Y no solamente a mi alrededor, me escribía gente, bueno, antes de ir hacia allá, empezar a hacer esas aplicaciones que incluso gente de Gold Coast, gente de Perth, yo estoy en Adelaide, gente de Gold Coast, Perth, Brisbane, Queensland, empezaron a escribirme, a decirme, oye, mira, tengo a mi familia en tal lugar, necesito traerlos, o tengo a mi esposa en tal país, quiero traerla, y todo eso hizo a que de alguna forma yo fuera canal de bendición para todas esas personas y que también eso me ayudara de alguna forma también en mi economía. O sea, fue algo completamente recíproco y fue como de alguna forma Dios cogió ese no y lo transformó en una bendición, no solamente para mí, sino para muchas personas alrededor. Entonces fue una cosa increíble y mucha gente acá se pregunta y se cuestiona cómo es que traes a tu familia tan rápido y que no es cuestión es que tienes un hijo, no, sino cómo es que traes tres hijas, cómo es que traes a tu esposa, cómo es que conseguí la casa fue también igual una locura, porque claro, como solamente yo estoy trabajando, cuando tú quieres aplicar un lease de una casa, pues te van a pedir tus ingresos, cuánto tiempo llevas trabajando, toda la cosa, y yo estaba solo pidiendo casas de tres habitaciones que por supuesto son costosas, entonces los landlord o las agencias me decían como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Y cómo vas a hacer para sostener esa casa? Y si tu esposa llega sin trabajo, entonces ¿cómo vas a hacer? Y yo tuve que mover, o sea, yo tuve que visitar, yo creo que yo visité mínimo tres casas diarias durante un mes, porque todo el tiempo era, no, 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 no. De alguna forma, siento yo que Dios también guardándome, porque eran casas, claro, en medio de mi desesperación, yo empecé con casas de no sé, di tú $400, $450 la casa, aquí se paga por semana, entonces son 450 a la semana. Y empecé como por ese valor y todo el mundo era no, no, no. Entonces yo dije, bueno, 500. No, no, no. Yo estaba bien, 550. No, 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 no. Y yo decía, pero casas de 600 ya también, ¿cómo pago? ¿Cómo pago yo una casa de $600 la semana? Y, bueno, entonces cuando ya veía como que el dinero no era, entonces yo dije, bueno, entonces me voy a ir por una casa más pequeña. Entonces ya no van a ser tres habitaciones, que sean dos. Y entonces ya no va a ser una casa, va a ser un apartamento. O ya no va a ser un apartamento, sino una unit. O sea, empecé como a reducirme de muchas formas, como a tratar de moverme de muchas formas y todo el tiempo era no, 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 o sea, 100% no. Y a la final, la última semana, encontré la casa adecuada, la casa apropiada, con un valor súper adecuado, que literalmente a mí me entregaron la casa el sábado, el domingo me mudé y el lunes llegaron ellas. O sea, todo fue así, un segundo tras otro. Y el lugar es adecuado, claro, porque es que pasa un poco similar a lo que te contaba ahorita, que tú estás en Colombia y tú puedes decir, yo me voy 2 años, no importa, y luego me traigo a mi familia, claro, tú estás ahí y tú tienes las agallas de hacerlo, pero cuando llegas es otra cosa. Lo mismo pasaba con la casa. Yo decía, no, pues nos metemos todos en un cuarto, nos metemos todos en dos cuartos y nos hacinamos ahí, no pasa nada, pero realmente ahorita que estoy en mi casa de tres habitaciones, con un patio gigantesco, digo, pucha, donde yo estuviera metido en dos habitaciones con mis hijas, sería una locura, porque dimensiona, la mayor ya tiene 13 años, va a cumplir 14 años, ya es toda una adolescente, necesita su espacio, la menor tiene 5 años, entonces ya es la más chiquita, la más consentida, necesita su espacio, entonces digo, la convivencia hubiera sido una locura entera. Es más, creo que solo como para mostrarles un poquito, voy a asomarme por la ventana y les voy a mostrar un poco cómo es la casa de grande, como para que se hagan una idea
esta es la entrada de la casa y este es todo el patiozote que nosotros tenemos. Entonces ya te imaginarás cómo es la casa. La casa es gigantesca, como para que se hagan una idea de la dimensión de la casa, de lo grande que es. Entonces siento que, bueno, ha sido Dios como caminando con nosotros paso a paso. Eh, este tiempo, de verdad que Dios me ha recalcado mucho el, yo te he cumplido sueños que aún ni siquiera tú podrías pensar en que en algún momento los pudieses cumplir. Uno pequeño es, eh, yo no sé cantar. O sea, si alguien me escuchara cantar, quitaría el video, si yo me atreviera a cantar en este momento. Pero yo siempre he soñado con cantar, o sea, es una cosa, una locura, es como que a mí me encantaría cantar, pero yo no tengo la capacidad de hacerlo. Y en algún momento en la iglesia hicieron un coro, allá en Colombia hicieron un coro en la iglesia y dijeron, bueno, ¿quién quiere cantar? Y yo dije, yo quiero cantar, por favor, déjenme. Y estuve en un coro y no solamente en una ocasión, sino estuve en un coro, yo creo que en unas 3, 4 ocasiones. Y Dios de alguna forma me ha traído mucho eso a memoria y es, yo he cumplido sueños en ti, así que no tengas miedo, o sea, como que ve adelante, dale, dale porque yo estoy ahí. Ha sido muy, muy, muy bonito y esto es tal cual lo que he sentido ahorita, acá en Australia, que claro, obviamente hay dificultades, hay presión, hay momentos donde uno quisiera botar la toalla. Lo hablábamos ahorita antes de empezar a grabar y es un paso a paso, hace parte del proceso. El hecho de que es duro, por ejemplo, me acuerdo, estaba yo en la empresa trabajando y nos pusieron a hacer un trabajo manual donde teníamos que estar empacando unas cosas rápido, o sea, no, teníamos que tener las manos empacando estos elementos que estábamos haciendo y en algún momento me puse a hablar con un amigo y empecé a mover así las manos y no estaba empacando. Entonces se acercó como la líder del área y me dice, Camilo, por favor, empaca. Entonces mi amigo con el que estaba hablando le dice, ay, sí, qué pena, lo que pasa es que él en Colombia es psicólogo y es docente, entonces le gusta mucho explicar con las manos. Y todo estaba así como en medio del chiste y ella dice, claro, él allá es psicólogo, pero acá está empacando, entonces que empaque. Y para mí fue como un baldado de agua, ¿sabes? O sea, fue pucha, fue como todo tu ego, todo lo que tú eres, todo lo que tú crees que por lo que eres importante, se va al piso, porque a ellos no les interesa si tú eres psicólogo, si te graduaste del bosque, si llegaste a donde llegaste, nada, simplemente si estás empacando, empaca, es todo. Entonces, es justo lo que hablábamos ahorita y hace parte del proceso donde de alguna forma Dios debe un poco quebrar esa vasija y empezar a moldear la que Él quiere moldear y empezar a darnos cuenta que también esas cosas que a veces nos apegamos no son tan importantes como el título, como que claro, tú estudiaste para eso y que eso no es que no sea importante, pero que más importante es Dios y que nuestra confianza no esté en eso, porque ese también es el problema y es, no, es que yo voy a estar bien porque yo soy un psicólogo y entonces el día de mañana me voy para tal lugar y se necesitan psicólogos o yo soy un ingeniero y el día de mañana ingenieros voy a conseguir un excelente trabajo. No, el trabajo no te va a llegar porque tú eres un ingeniero, un psicólogo, un médico, un doctor, no te va a llegar por eso, te va a llegar es porque Dios está contigo, ¿sí? Entonces, ha sido bien, 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 bien chévere todo este proceso, porque realmente he conocido a Dios en otras facetas. Yo siento que en Latinoamérica uno conoce mucho a Dios como el Dios todopoderoso, como el Dios que todo lo puede, como el Dios de los milagros, como el Dios de lo increíble, porque de alguna forma eso es lo que tú necesitas en Latinoamérica. Tú en Latinoamérica necesitas un milagro, el milagro para entrar a la universidad, el milagro para encontrar el trabajo, un buen trabajo, el milagro para que no te pase nada, el milagro para que no te roben, el milagro para que tú llegues con vida a casa, sí, lastimosamente. Pero acá, como no, como tú ya tienes todo eso, empiezas a conocer a Dios como Padre, sí, como esa noche cuando se acercó a mí y me dijo, hey, es que tú me haces falta y por eso te entiendo que te hacen falta tus hijas, porque soy tu padre y me haces falta. O ese soy tu padre de tranquilo, todo va a estar bien, estás conmigo, yo te cuido, yo te sostengo, yo te doy nuevas fuerzas, yo te doy alimento, esos pequeños detalles que son bien, 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 bien.
bien importantes y que a veces de verdad que uno los pasa por alto, los olvida. Esta es la primera vez que yo escucho tu testimonio, es increíble. Gracias, gracias, porque siempre las anteriores videos he sabido de primera mano lo que les ha pasado a las personas, por eso también las he motivado a que den su testimonio, pero contigo yo sabía que Dios había hecho algo grande, porque somos de la misma iglesia, pero no sabía esas pequeñas cosas, ¿no? Y me impresionó mucho en que Dios también quería restaurar su relación entre hijo y padre, y que él te desea, entonces como que restauró esa relación. Y me impresiona mucho porque cada cosa que decías me impactaba, como que hay tantas enseñanzas de este testimonio que ya a una persona ya impactaste, a mí, a tener más fe, a que Dios es un Dios de detalles, y sí, yo lo he visto acá, increíble. Hay muchos testimonios que podíamos decir tan chiquitos de provisión, de que pero él lo que más desea es la relación de nosotros, de estar junto a él, y me impresionó mucho que él nos extraña y a veces no valoramos eso. Y sabes qué es lo que a mí más me impactaba de eso, es Dios está contigo en todo momento, el Espíritu Santo está contigo en todo momento, y aún así te extraña. O sea, haz de cuenta como que tú estuvieras con tu mamá todo el tiempo, que fueras a cocinar con ella, que fueras a trabajar con ella, que aún durmieras con ella, pero, y aún así te haga falta. Y es un pequeño detalle y es extraño, que fue lo que me dijo él, extraño cuando tú no vienes a mi presencia, porque él está con nosotros, pero cuando estamos nosotros con él, ahí fue como, Exacto, o ¡guau! sea, extraño que no me incluyas en tu vida, extraño que yo no es, o sea, yo estoy, pero estoy como si no estuviera para ti. Ah, ¿sí o no? Sí, sí, algo así, es algo. Corrígeme, porque pues Sí, fuiste. no, literal, literal, porque mira que, por ejemplo, algo que me pasó como para hacer mucho más claro estas palabras, es que cuando estaba como en todo ese proceso, yo dentro de mí decía, necesito un abrazo de alguien, porque me siento solo, necesito un abrazo de alguien. Y cuando yo me iba con mis amigos o nos íbamos a tomar un café o lo que sea, y nos poníamos a hablar, yo los miraba y decía, fue pucho, quisiera pedirles un abrazo. Pero bueno, primero entre hombres eso no es tan fácil, no es tan sencillo decirle tú a tu amigo hombre que igual acabas de conocer porque no es con el que tengas relación de toda la vida, sino que lo acabas de conocer a decirle, parce, abráceme, necesito un abrazo, no, no es tan fácil. Y yo llevaba así, di tú 2 semanas, necesito un abrazo, necesito un abrazo. Y un día en la iglesia se me acerca un amigo y empezamos a hablar, no sé qué, y yo le estaba contando como todas las preocupaciones que tenía y me dice, venga, ¿sabe qué? Fresco que todo va a estar bien. Y de una, se lanzó a abrazarme y me dijo, todo va a estar bien y me dio un abrazo. Apenas él me da un abrazo, pues empiezo a llorar, o sea, estaba muy sensible. La gente va a decir que yo me la paso llorando, pero no es que realmente es fuerte, es sensible. No, el Ah, proceso es fuerte, no, no es el fácil. Y proceso es más tú fuerte, sí, con no, papá, sí, o sea, fuerte. sí. Y entonces, cuando él me da este abrazo, nuevamente vuelve Dios a decirme, si tú me hubieras pedido el abrazo a mí, yo te lo hubiera dado mejor, pero como no me lo pediste a mí, te lo doy por intermedio de él. Entonces, Increíble. para mí fue como, wow, o sea, fue el abrazo que quería, pero si yo me hubiera acercado a Dios a decirle ese pequeño detalle, a decirle, Señor, abrázame, el abrazo del Padre hubiera sido mejor. Pero él sabía, Dios sabía que mi necesidad era tan grande de un abrazo que lo hizo por intermedio de un tercero, porque yo no permití que Dios me lo diera porque no se lo pedía él directamente. Entonces, Increíble, algo así más o menos se acerca mucho a estas otras palabras de extraño cuando no vienes a mi presencia. sin palabras. No, y es que me haces como reevaluarme, como, Andrea, ¿qué estás haciendo con tu relación con Dios? Sí, o sea, increíble, gracias. Y sé que a mucha gente le va a servir este video y va a ser de gran fruto. Este video fue un fruto para mí y estoy emocionada de apagar esto y ver a la presencia del Padre. Sí, de verdad, porque a veces yo le decía, Señor, es muy difícil estar contigo, porque llega un punto en que uno habla y después se agota las palabras, pero entonces decirle a Dios, enséñame.
cómo estar contigo. Ujú. Increíble. Gracias. Y sabes que y no solamente como, no solamente es porque a veces creo que ese es un poco nuestro error cuando vamos a la presencia de Dios y es que creemos que somos nosotros los que tenemos que estar hablando todo el tiempo y por eso a veces no vamos, porque no sabemos qué decir o cómo decirlo o ya le dije, entonces como que, volverlo a decir, bueno, no sé, es como algo que puede pasar, que incluso debemos recordar que es una conversación en doble vía y que el hecho de que tú guardes silencio, pero que estés en la presencia de Dios, también es estar en la presencia de Dios. Aún en silencio, aún sin decir, oye, ¿sabes qué, Señor? No sé qué decirte, pero estoy acá, en tu presencia. Increíble. Y quiero, Cami, por favor, por último, que ores. Ore por las personas que sienten que sus sueños no se van a cumplir, que esos sueños locos que tú dices, yo quería cantar. Un sueño que para ti es imposible porque no tiene, y yo tampoco tengo la voz. Pero sí, esos sueños que a veces uno dice, "Ay, yo quisiera cantar, pero yo no tengo la voz, ¿quién me va a querer que yo cantara?" Pero Dios te cumplió ese sueño. Y me retas a mí a pedirle cosas a Dios, ¿sí? Entonces, y por favor, de lo que recibiste, porfa, ora para que las personas que escuchen esta oración puedan recibir. Claro que sí. De hecho, la gente quiero que sepa algo y es que mi esposa estando acá cuando recién llegó, tuvo algunos problemas para encontrar trabajo, pero creo que mi esposa te lo contó. Mi esposa estaba viendo uno de tus videos donde tú hablabas sobre cómo encontrar trabajo en Australia. El primero. Y final de tu video, al final de tu video oraste y decías, Señor, aquellos que están buscando trabajo en este momento, tú conoces la necesidad, abre puertas, bueno, etcétera. Y mi esposa oró contigo. Y en ese momento se acaba la oración, se acaba el video, bueno, etcétera. Mi esposa, bueno, vamos a continuar con la vida. Y en ese momento recibe su primera llamada para un trabajo. Le dan el trabajo y empieza una lluvia laboral increíble a tal punto de que en este momento hemos tenido que decir, oye, gracias por la oferta, pero no es No que más. no es que no quiera, es que no puedo porque ya no tengo tiempo, ya no tengo dónde más meter en mi agenda un trabajo. Dios mío. Entonces, Dios mío. Ay, Dios. entonces definitivamente que Dios usa, nos usa a todos para cosas que no sabemos Ser fuente de bendición como tú fuiste. ser fuente de bendición. Ujú. Entonces sí, creo que podemos orar, solamente es importante tener presente que la palabra de Dios dice en muchas ocasiones que Él cuida de nosotros, lo dice en muchas ocasiones y lo dice el mismo Señor Jesucristo, que Él cuida mucho de nosotros. Incluso hay una parte donde dice que, que nosotros como hijos podemos pedirle a Dios lo que queramos y que Él, pues de alguna forma nos lo dará. Si eso es el anhelo de nuestro corazón y es una petición sana y es una petición que le agrada a Él. Entonces no olvidemos eso jamás, no olvidemos eso jamás, que realmente cuando Él dice que va a hacer algo es porque lo hará. Y que así como a mí me pudo haber cumplido esos sueños, como tú lo decías, los decías loquísimos, también lo hará con todos los que nos están oyendo en este momento y pues oraremos por eso. Entonces, amado Padre Celestial, hoy te queremos dar muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos permites estar reunidos. Amado Padre, yo te doy muchas gracias porque el hecho de poder compartir este testimonio de alguna forma nos ayuda a nosotros a conocerte mucho más a ti, Señor. Padre, hoy entendemos y sabemos que tú nos extrañas a todos nosotros, a los que están viendo este video, los extrañas un montón y te quieres acercar a ellos. Tú también conoces su corazón, tú conoces el anhelo de su corazón, tú conoces ese deseo que tienen guardado por tanto tiempo, esos anhelos de progresar, esos anhelos de salir adelante, esos anhelos, Señor, de como el mío, de cantar, de viajar, de crecer, de surgir, de incluso, Padre, deseos tan pequeños, Padre, tú los conoces absolutamente todos. Yo te pido, Señor, que hoy tú te reveles a todos y a cada uno de nosotros que estamos viendo este video, Señor, que tú cumplas esos sueños, Espíritu Santo. Hoy yo te pido, Padre, que así como tú nos has amado tanto, Señor, así como tú te has mostrado tanto, Padre, hoy tú puedas ver ese sueño de estas personas, hoy puedas ver ese anhelo de estas personas y hoy tú puedas revelarte de una forma grande y maravillosa.
de acercarte a nosotros, de acercarte como Padre, de acercarte como ese Dios que todo lo puede, como ese Dios sobrenatural, como ese Dios que abre puertas, que abre caminos, Señor, como ese Dios que se fija aún en lo más pequeño y aún mucho mejor en lo más grande, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos y enviamos esas palabras de sueños, de prosperidad, de crecimiento, enviamos esas palabras de mejoría, de éxito, enviamos esas palabras de surgimiento, enviamos esas palabras, Señor, donde primeramente tu presencia, primeramente un encuentro personal contigo, primeramente tu presencia, primero, Padre, la relación que hay entre nosotros y tú. Y Señor, y como dice tu palabra, todas las cosas vendrán por añadidura y todos los sueños vendrán por añadidura después de tener un encuentro personal contigo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños. Dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa. Dicen que no está muy lejos. Puedes llegar si te atreves a creer.